Acá estamos en la porción 69. Vamos a estar viendo algunos temas interesantes de esta porción. Y como todos aquellos que pudieron ver y leer en la porción, se pudieron percatar de varias situaciones que existían dentro del mismo, los sucesos fundamentales se dieron dentro del pueblo de Israel. Y estas situaciones que queremos ver son cosas que aún al día de hoy nosotros podemos encontrar en las congregaciones. ¿Por qué? Porque son situaciones simplemente de los mismos seres humanos que a veces queremos hacer muchas cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Y una situación, cuando nosotros nos convertimos, que venimos a la iglesia, a veces tenemos la predisposición de que sencillamente una vez que vengamos a las cosas de Dios, pues todo va a ser bueno, todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Todo el mundo se va a comportar de una manera determinada, correcta, no va a haber fallo. Y luego con el tiempo nos vamos dando cuenta que no necesariamente no es así. No va a ser así, la realidad es que no es así. Y hoy en día vemos como hay muchísimas congregaciones, cada quien practica las cosas de Dios a su manera. Hay muchos grupos, muchas divisiones. Y en esta porción entonces vamos a conversar sobre algunos elementos que nos pudieran ayudar a entender toda esta complejidad que encontramos en las cosas de Dios, que muchas veces, o en las congregaciones, que muchas veces termina haciendo a muchos pues no querer estar, inventan, y entonces ellos se apartan o no quieren saber de ese tema, sin entender que si el mismo Dios fue el que creó el tema de la congregación, el tema de un pueblo para él tenía entonces ya en ese mismo plan, ya estaba incluido que cosas como estas iban a pasar, y es lo que vemos alrededor de la Biblia también. O sea, no es que a Dios le haya cogido esto de sorpresa. Entonces, vamos a ver si en esta porción, y dentro de las cosas que vamos a estar viendo, Dios nos está dando pistas o nos va a dar algunas ayudas para que nosotros podamos enfrentar a todas esas situaciones, aprender a detectarlas también y saber cómo lidiar nosotros sin que eso nos afecte en el sentido de desanimarnos o de inclusive llevarnos a tomar partido a nuestra manera. De esa manera entonces caer en el pecado y apartarnos de Dios. Entonces, si recuerdas, en la porción, hay un texto que nos está hablando en 2 de Samuel, o en Samuel, ahora no estoy seguro, 1 o 2 de Samuel, pero en Samuel dice que había un hombre, y este personaje, según la porción, era una persona bien desagradable. Y dice que David, que estaba en ese momento huyendo de Saúl, dice que David le manda a pedir sustento, ayuda, para sus hombres y para él. Y aquí se ve cómo David tiene ahí una especie de región en donde él protege a estas personas, les da seguridad. Y al parecer él lo hacía porque simplemente lo hacía. Acuérdense que él es el elegido por Dios para ser rey. Pero ya desde entonces podemos ver cómo David tiene ya una intención de servir a las personas que estaban bajo su poderío, por así decirlo, o que él pudiera inclusive en ese momento ya sentirse que él lo que debía era cuidar a las personas de la región donde él estuviera, o de personas que estuvieran no sometidas, pero sí dentro, en este caso, de una región en donde él estaba, pues él quería proteger a esas personas. Y al parecer él no le cobraba nada a nadie, o sea, él no pedía nada a cambio. Llega un momento, parece, de crisis, y él manda a unos hombres a pedirle ayuda a esta persona.
Le dice, mira, mi Señor te ha protegido durante mucho tiempo acá, nunca te ha pedido nada, pero ahora estamos pidiéndote algo porque estamos en crisis, ¿no? Este señor le manda a decir que quién es él, que él no sabía quién era y que no le iba a dar nada. Cuando los hombres regresan para donde está David, entonces David se molesta o dice, este hombre no sirve. Y simplemente va con los hombres dispuestos entonces a eliminar a este señor, porque en ningún momento es una persona que está viendo que vienen a pedirle ayuda, no porque le están exigiendo de que yo te he protegido como tipo una ¿cómo le dicen hoy en día? Como una extorsión, ¿me entiendes? O sea, yo te voy a proteger, por lo tanto me tienes que dar. No, los hombres de David llegaron normal a pedir ayuda porque están huyendo, están en una situación complicada, están metidos en cuevas, sabíamos que David andaba por todas esas regiones allí, era, o sea, no es que estaba bien cómodo, ¿no? Lo estaban persiguiendo. Y que este señor no se haya, sabe, como diciendo, bueno, vamos a ayudarlo. Porque no es que ellos llegaron como exigiendo, nosotros te protegemos o David te protege, por lo tanto queremos que nos des alimento. No, él simplemente también dentro del pedir la ayuda le dijo, mira, nosotros te hemos siempre ayudado o te hemos protegido sin pedirte nada a cambio, pero ahora sí, o sea, para que el Señor viera que aquello era una necesidad real. Conclusiones, no le dio nada a David, recogió sus hombres y dijo, vamos a eliminar a esa gente. Y dice que por el camino la mujer del hombre se entera. Y esta mujer, que es mucho más inteligente que este hombre, dice que prepara todo sin avisarle al marido y sale al encuentro de David antes de que llegara a la casa, porque ya le habían dicho, oye, cuando David llegue, esto se va abajo completo. Y entonces, gracias a la señora que salió con algunas cosas para ayudar a David, y dice que se tira en tierra, le pide perdón, ¿no? Lo que le haga falta, perdona a mi esposo, y entonces ella va a hablar y va a decir un término fundamental en la porción. Va a decir, porque mi esposo es un insensato, es como Belial. Entonces ese término de Belial es un término interesante, porque lo vemos en la Biblia en muchos momentos. Ya desde la Torá se están mencionando los hijos de Belial y Belial. Y entonces queremos caminar y hablar un poquito sobre lo que es Belial, ¿no? Y bueno, conclusiones, la mujer dice que la mujer no le dijo nada al marido porque el marido estaba borracho ese día. Dice que ella esperó a la noche o al otro día que ya el hombre había pasado. O sea, imagínense cómo era la vida de ese hombre, ¿no? Y entonces él se entera después, pero al final el hombre muere a poco tiempo, como los 10 días creo que fue, murió. Y David entonces recoge a la mujer y la hace su esposa. Y se la lleva para el palacio y todo, porque él vio que aquella mujer era una mujer correcta, honesta. Quizás ahora mismo no te voy a explicar, pero eso fue un buen paso que dio David. No, quizás en la mente occidental moderna de nosotros, wow, eso es de espanto, ¿no? Pero si usted investiga un poco se va a dar cuenta que no. O sea, David lo que estaba era honorando a esta señora y a toda su casa, porque si ese hombre moría, posiblemente se quedara aquello sin un protector, sin una persona que atendiera, ¿no? Y David entonces aquí lo que está haciendo es ayudando a esta persona, ¿no? A esta familia. Y bueno, solamente quería tomar esta definición o esta característica de Belial para entonces darle paso a lo que vamos a conversar. Belial es una palabra que lo que significa es falta de valor. Tiene, por supuesto, como todo en hebreo, tiene varias aplicaciones, pero es una actitud corrupta, en lo más así básico, ¿no? Es algo que no tiene valor, que está corrupto, por así decirlo, y
si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que es corrupto? ¿No? Corrupto es una cosa que se ha sacado de su diseño original, de su valor en cuanto a pureza o en cuanto a lo que realmente es. ¿No? En este sentido, cuando el hombre, en este caso nosotros, cuando el hombre peca, cae en pecado, cae en una corrupción, ¿verdad? Por eso es que entra la muerte, por eso suceden todas las cosas que sabemos que han sucedido. Por lo tanto, pudiéramos decir que si el hombre ha heredado el pecado, todos los hombres nacen en corrupción, ¿verdad? Si tomamos en cuenta lo que significa Belial, pudiéramos entonces concluir de que todo el hombre es Belial, porque está corrupto. Ahora, vamos a ir rápido a un texto en donde Pablo, y este va a ser posiblemente la única, o es donde yo encontré, es el único lugar donde se menciona a Belial en el Nuevo Testamento, y va a ser en el texto de 2 Corintios 6. Y vamos a comenzar en el versículo 14. Ahora, quisiera puntualizar primero que vamos a recordar que las cartas de Corinto es una carta en donde Pablo está tratando de resolver y de dejar claro ciertas situaciones que se estaban dando en esta congregación. Ahora, estamos hablando de que Pablo le está escribiendo a una congregación, ¿cierto? No es que le está escribiendo a personas que no tenían nada que ver con las congregaciones, como le llamamos, con las iglesias, ¿no? Por tanto, estamos hablando de personas que supuestamente lo que le llamamos hoy son cristianos. Están en un grupo cristiano, en una congregación. Entonces, Pablo les está escribiendo a ellos. Y lo que vamos a leer no es para el gentil que está fuera de la congregación. No, es para un grupo que está dentro de esta congregación y que se está comportando como Belial, o como vamos a ver que es Belial, que tiene esas características. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en esta congregación Pablo va a estar enseñando cómo debemos, como debe ser a un inicio, lidiar y cómo debemos entonces comportarnos cuando comenzamos a ver ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas posiciones en aquellos que se identifican como cristianos o que se identifican como ser parte de la iglesia, de la congregación, de lo que sea. Y hoy encontrarte una persona que te diga que es cristiano es muy fácil. Hoy en día cualquiera es cristiano, supuesto, según él. Y entonces, bueno, vamos a ver acá qué podemos aprender. Ahora, fíjense, en el versículo 14, dice la Reina Valera, que es la que lo estoy siguiendo, va a decir: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Entonces, ahí cuando esa traducción, y vamos a ver que tiene sus problemitas, automáticamente tú dices incrédulo, ya, ese está fuera de la iglesia. O sea, es el que no cree en Dios. Pero como te dije, Pablo le está escribiendo al grupo de esta iglesia de los Corintios. Entonces, los incrédulos, o para traducir mejor acá, una mejor traducción pudiera ser: cuando nos dice no llegue a ser que haya una unión, o sea, ese pedacito que yo te leí ahora mismo, del primero, como dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que se queda un poco en el aire, va a decir, una mejor traducción sería, no llegue a ser que haya una unión, o sea, no dejen que se convierta
o que haya dentro de la congregación una unión entre personas que piensan que tienen doctrinas totalmente diferentes, con los carentes de confianza. O sea, esto te pareciera muy largo lo que acabo de decir, ¿no? Pero es que en el griego está complicado. No está tan fácil. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo, hay personas que van a tener doctrinas diferentes, pero esa doctrina lo que identifica, o esas doctrinas de esas personas que no están bien, es falta de confianza. Falta de confianza en este caso sería falta de la confianza de ¿quién? De Dios. Y aquí viene un tema importante, que es que hoy en día también muchos piensan que yo tengo fe, y todo el mundo se engancha del tema de fe. Yo tengo fe y sí, yo voy a donde quiera, fe, yo tengo fe. Pero nunca te aterrizan qué es lo que es esa fe. La fe tiene que ser basada en la palabra de Dios, porque la fe es Cristo. Es ese regalo, ese don que te da Cristo. Y eso tiene que estar basado y no puede contradecir en ninguna situación ni en ningún momento la Biblia ni nada que tenga que ver con Dios. Pero sabemos que hay personas que sí creen que tienen una fe, pero a la hora de tú ver su vida, a la hora de tú ver sus principios, sus absolutos morales, la manera en que ellos se conducen, contradicen muchas veces lo que dice la Biblia. Hoy en día tenemos iglesias que no quieren saber, por ejemplo, de los mandamientos, y no quieren saber de muchas de las cosas que dice la Biblia. Entonces, ¿qué fe tienen estas personas? Si ellos contradicen. Ellos dicen que Cristo vino a abolir la ley, o sea, a eliminarla. Y cuando tú analizas la Biblia no dice eso en ningún momento. Pero ellos te dicen que sí, que Cristo vino a eliminarla y que la ley ya eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué fe es la que tienen estas personas? Ahí para incrédulo o carente de confianza es apistis, es la palabra que viene. Entonces Pablo lo que está diciendo es, no estén ligados o no creen una conformidad con aquella persona que tiene una doctrina distinta y son carentes de esa fe, de la fe verdadera, que es la de Cristo, que es la de Dios, que no puede contradecir todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje bíblico. No, porque yo tengo fe, ok, pero si la fe tuya me indica a mí o me está diciendo que en este caso, que es lo que dije, ¿no? Que los mandamientos ya eso no sirve, entonces tu fe es distinta que la mía. Eso que tú entiendes como fe no tiene nada que ver con la fe que yo he entendido, que me enseña la Biblia, que me enseña Dios. ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Quién te enseñó eso? Ahora, ¿qué pasa en el mundo de hoy? Que en el mundo de hoy nadie quiere hacer ese debate. Nadie quiere entrar en ese detalle. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy lo importante es ir a la congregación el domingo o el sábado, el día que se reúnen, hacer el servicio un par de horas e irse para su casa. Y la semana entera, a veces los miércoles hacen un servicio de estudio bíblico y hasta ahí la clase. Y aquel piensa lo que quiera, yo pienso lo que yo quiera. Lo mío es cumplir yendo a la congregación y haciendo el servicio que se hace. Que igual muchas veces el servicio es otro desastre, pero no importa, yo fui. A veces la congregación es un club social, pero no importa, yo estoy ahí. Y yo tengo fe en mi corazón y Dios está en mi corazón y olvídate que eso está bien todo. Entonces, viene el que está bien y le quieren arrancar la cabeza. Pero muchas veces se queda ahí. Porque entonces viene el romanticismo cristiano moderno occidental. No, yo voy a cambiarlos a ellos. Porque mi fe sí es fuerte. Entonces yo los voy a cambiar. Yo los voy a convencer. Si tú te quedas entonces, muchas veces, ¿qué sucede? O si tú tratas de buscarle la quinta pata al gato, como decimos en Cuba, o sea, si tú tratas de buscarle la vuelta para lograr que esa persona entienda la fe correcta, tienes que tener cuidado porque muchas veces lo que va a suceder es que tú vas a ser arrastrado
hacia comportamientos de esos que no tienen fe, porque si no tienen la fe correcta, ellos se van a comportar de otra manera, automáticamente. Entonces lo que tú tienes que tener mucho cuidado, porque puedes ser arrastrado a comportamientos de estas personas que tienen una fe diferente, una doctrina distinta, ya sea porque se la enseñó a alguien o ya sea porque ellos se la han creado a ellos mismos. Entonces lo que le está diciendo Pablo acá a los corintios es, hay personas aquí que están inventando, que quieren hacer las cosas a su modo, o al modo que le enseñan, pero no puede ser así, tiene que ser al modo de Dios. Y esas personas tienen que entrar en ese canal, no ustedes acomodarse a cualquiera por tal de que pertenezca. O inclusive para engañarse a ustedes mismos, porque es que así no funcionan las cosas de Dios. Y entonces ahora él va a explicar por qué es que no podemos acomodarnos, e inclusive a veces hasta se justifica, con mucha paciencia, ¿no? Él va a entender en algún momento. Sí, ese proceso es correcto, ¿no? Y hay que tener paciencia con las personas, como se tienen con uno mismo también, o sea, los demás con uno. Pero uno tiene que tener claridad en cuándo una persona está pasando por un proceso normal y cuándo en realidad es que no tiene la fe correcta, no se ha convertido. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la congregación te lo vas a encontrar. Esta complejidad de situaciones, ¿no? Entonces, va a seguir Pablo diciendo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Te lo preguntan. Y fíjate que estas preguntas son preguntas retóricas que él va a estar haciendo para afirmar su primer planteamiento. Que es que aquellos incrédulos ya no se van a comportar correctamente. Aquellos faltan o carentes de confianza, carentes de la fe de Cristo, la fe de Dios verdadera. Ya va a haber un comportamiento diferente. Va a haber una inclinación diferente al que realmente tiene la fe correcta. La fe de Cristo, la fe verdadera. Cuando entonces Pablo se refiere ¿qué compañerismo? O sea, ¿cómo puede haber un vínculo entre la justicia y la injusticia? O sea, ¿cómo tú puedes mezclar eso? Y es lo que se sorprende Pablo. Por eso es que en otro momento él va a llamar la atención a los corintios, va a decir, ¿cómo es posible que aquí se estén dando situaciones de pecado peores que las que se ven en el mundo y aquí nadie se trate de resolverlo, diga algo, se siente con la persona? Y es porque al parecer se estaba dando la situación, muchos sabían y nadie hacía nada. Y entonces el hombre estaba ahí con ellos. O las personas que estaban involucradas estaban ahí con ellos como si nada. Todo el mundo callado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es posible que nadie trate de buscarle una solución a eso? Porque no estamos hablando de que si fulanito me miró atravesado y ahora yo me siento dolido. No, estamos hablando de fornicación, adulterio, un hijo que estaba con una madre, no de sangre, pero sí, según la ley, era hijo y madre, porque el esposo de la señora era el papá del muchacho y el muchacho se estaba acostando con esa persona después que su padre murió. O sea, estaban a un nivel y al parecer nadie trataba de resolver aquello, ni trataba de buscarle una forma de llamar las cosas por su nombre. Mas, sin embargo, al parecer la congregación seguía normal. Y ahí es donde entonces está diciendo Pablo, espérate un momentico, porque lo primero es que la ley dice que eso está mal. Eso es parte de la justicia de Dios para el comportamiento del creyente. ¿Cómo es posible que esto se dé y ustedes estén aquí melcochándose con una persona que es injusta porque no está cumpliendo con toda justicia? O ni siquiera está intentando cumplir con toda justicia. Que o sea, es tan descarado que estaba haciendo eso y iba allí a la iglesia como si nada estuviera pasando. Va a decir luego, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Otra pregunta retórica, porque eso no tiene sentido.
la luz y las tinieblas son dos cosas diferentes. La luz son las cosas correctas, son las cosas de Dios. Dios es la luz del mundo. Las tinieblas son aquellas personas que hacen las cosas escondidas, son aquellas personas que quieren hacer su voluntad, que se alejan de Dios. Son aquellas personas que están totalmente desconectadas de Dios. Pero aquí ya estamos viendo otro nivel de desconexión, otro nivel de tinieblas. Y es que ya son incluso personas que se llaman cristianos o se hacen llamar cristianos. Y eso lo podemos ver, personas que ya se creen luz, son personas que se creen luz y se comportan como luz y hablan como luz, pero no son luz, no tienen luz, no tienen, porque la luz no somos nosotros, sino es Dios, es Cristo. Pero lo bonito del caso es que la misma Escritura nos enseña a cómo definir quién es luz y quién es tiniebla. Y acá estamos viendo. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Ven, aquí entonces vemos el punto de Belial, donde Pablo va a estar tocando ahí este concepto o esta definición o esta palabra. Y fíjate cómo él lo contrapone con Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo lo es todo, ¿verdad? Según lo que hemos visto hasta ahora, Cristo quiere lo que es la justicia, Cristo es la luz, es el creador, es la vida. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo Pablo está dando una enseñanza que en otras ocasiones la hemos visto con otras definiciones y ahora la vamos a ver en donde el contrario total de Cristo es Belial, es esa actitud de Belial, que es la oposición a la fe verdadera. La oposición a ese pistis, a esa fe correcta, a esa emuná de Dios, que Dios regala al hombre. ¿Cierto? Ahora, un detalle interesante acá es que esta palabra Belial es una palabra que, como decíamos ahorita, aparece desde la Torá, pero es una palabra que no vas a encontrar en otras culturas, como si pudiéramos encontrar otras palabras para definir ciertos comportamientos a través de la Biblia que pudieran haber sido usados también en otras culturas antiguas. Lo que quiere decir es que este Belial, que inclusive está dentro de los manuscritos de Qumrán, o sea, de los escritos del Mar Muerto, aparece muchísimas enseñanzas en donde siempre Belial va a ser ese que se opone a las cosas correctas, según el absoluto moral de Dios. Entonces, lo que vemos es que en toda la literatura judía o de Israel, del Antiguo Testamento hasta Cristo, Belial aparece constantemente. Esa definición, recuerda que te dije que era aquel sin valor, aquel corrupto, esa actitud de corrupción como el marido de la señora que se encontró con David. ¿Okay? A él no le interesó quién era David, si David era el que me protege, si es el escogido de Dios para que sea rey en algún momento. No me interesa. En otras palabras, él lo que estaba era diciéndole a los hombres de David que se fueran, que no lo molestaran tanto. Él lo que no quería era ayudar porque a él no le interesaba ayudar a nadie. Porque él lo que estaba era loco de irse de ahí para ir a emborracharse. O a lo mejor ya estaba borracho ahí. Entonces, es una actitud de una persona que ¿dónde tiene su sentido? En este mundo. ¿Ves? En las cosas del... Ese nefesh ahí estaba a millón. Ahí no había control de ningún tipo. Ahí no había... ustedes están necesitados. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por ustedes. Vamos para acá y buscamos y tratamos de resolver. Y si estoy en necesidad yo también, pues bueno, vemos. Buscar una solución al asunto. No quiero saber de David, ni sé quién es David. ¿Tú crees que ese hombre no sabía quién es David si la mujer sí sabía quién era? El hombre lo que no quería saber de eso. Y el hombre lo que no quería inclusive era aceptar la autoridad de David sobre él, dada por Dios. Todavía no era rey, pero si David era el que protegía esa zona donde él vivía, hay cierta autoridad. Tiene el poder para arrancarte la cabeza cuando él quiera, como lo iba a hacer si no hubiera salido la mujer. Porque fíjate que ahí yo vi en la traducción que hace Wea,
dice, todo ser meante se iba a ir. Todo hombre meante, o todo el que mea la pared. Algo así era la traducción que sale. Que por supuesto no te lo ponen así en la Reina Valera. Pero en la traducción de Web sí sale. Y está muy interesante. Es decir, que se iba a llevar a todos los hombres de esa... que fueran empleados de él o fueran de la familia, se iban. Esa familia se iba. Gracias a la mujer que salió y salvó la situación. O sea, ahí podemos ver Abigail, creo que se llamaba, una mujer, como dicen los textos que leemos en Shabbat, mujer virtuosa, que fue capaz de visualizar lo que pudiera pasar y fue capaz de comportarse como debió haberse comportado su esposo para salir al paso y enfrentar una situación por tal de salvar a su familia. Por supuesto, ante el juicio de Dios nadie puede. Y Dios se llevó a su esposo, ¿por qué? Porque era un Belial. Y ya vemos cómo es el comportamiento de Dios con los Belial. Se van. Tú puedes justificar lo que tú quieras, pero te vas. Con Dios no puede estar un Belial. ¿Entiendes? Entonces esa es la importancia de que nosotros entendamos, en este caso, ¿no? En esta porción, el punto del Belial. Que el Belial va a ser un punto sumamente instructivo para que nosotros tengamos presente que no podemos caer ahí, que no podemos tener esa actitud. Y una cosita también interesante sobre el hecho de que Pablo haya citado esto aquí, es que al ser Belial un término usado dentro de la cultura de Israel, te demuestra que Pablo le estaba hablando a judíos en Corinto. Eso de que Corinto era una iglesia gentil, totalmente como si la mayoría fuera gentil. Bueno, mira, aquí no me parece, porque Pablo no se va a enseñar, no se va a poner a enseñarle quién es Belial a gentiles que no sabían ni siquiera lo que era una ley, lo que era la justicia, lo que era nada, según la cultura de Israel. A lo mejor ellos tenían su justicia en su cultura. Como en otras ocasiones, Pablo va a usar un recurso que va a ser palabras, términos o personajes que se conocen en esas culturas para dar una enseñanza. Pero en este caso Pablo está yendo directamente a Belial, que es un término que solo conocen los judíos, o que mayormente está en la cultura judía. Porque como te estoy diciendo, inclusive en el Mar Muerto hay libros de los esenios enseñando sobre Belial. Entonces, ¿qué tú haces enseñándole sobre Belial a supuestos gentiles que no tienen nada que ver con con el pueblo de Israel? ¿Qué tú haces? O sea, le vas a mencionar a Belial y ellos se van a quedar así. ¿Belial? ¿Quién es Belial? O sea, ¿por qué él hace esa? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? O sea, ¿por qué él? Ok, Belial es diferente a Cristo, pero ¿eso qué tiene que ver eso? No. Si él menciona a Belial aquí, es porque ellos saben quién es Belial. O por lo menos han oído sobre Belial. ¿Sí me entienden lo que quiere decir con eso? Entonces eso es sumamente interesante. Y va a seguir Pablo diciendo, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Entiendes? Entonces podemos tener en la congregación personas que dicen que son cristianos y son incrédulos. Ellos dicen que creen en Cristo, aman a Cristo, tienen a Cristo en su corazón y son incrédulos. ¿Por qué? Porque no están creyendo en el verdadero Dios. En el verdadero que es. En el verdadero. En la fe correcta, en la fe verdadera. En el creador del universo y de todas las almas. Y todos los nefesh y todos los neshamá y todas las ruas. Y ese hay uno solo. No es como tú quieras, no es como a ti te parece, no es como a ti te acomoda. Es como es. Y lo que tenemos nosotros que aprender sobre él, somos nosotros, valga la redundancia. Tú no puedes acomodar a Dios. Desde el momento que tú acomodas a Dios, ya tú estás inventando un Dios nuevo, aunque tú le llames igual. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y fíjate cómo va a decir, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
Y aquí entonces podemos recordar otra parte de la porción. Cuando vienen los hijos de Aarón y hacen un fuego extraño. Y desgraciadamente aquel día que se inauguró el tabernáculo, terminan muriendo esos dos muchachos. Simplemente porque por ellos haber hecho algo que Dios nos dijo en un lugar sagrado, santo, en un lugar que era extremadamente santo, pero a la misma vez peligroso, porque las cosas de Dios, como estamos hablando, lo mismo te pueden bendecir que te pueden complicar la vida, porque te pueden traer la muerte, porque si tú, no porque Dios te vaya a eliminar, es porque tú te vas a eliminar a ti mismo. Porque si tú, como acabo de decir, te quieres inventar tu propia religión, tu propia manera de comunicarte, de relacionarte con Dios, de vivir esa creencia, el que se va a perjudicar eres tú, porque vas a terminar muerto. Y Dios lo que desea es que tú tengas vida. Dios no desea que nadie muera. Lo único que Dios no te va a obligar a tener vida. Si tú no te conectas, si tú no respetas la conexión, si tú no buscas de esa vida, si cuando a ti te traten de conectar tú no estás atento y tú no levantas la cabeza como hemos visto en otras porciones, si tú no estás dispuesto a pagar el precio, lo que te toca es muerte, lo que te toca es Belial, porque vas a estar inventando lo que no debes inventar. Y fue lo que le pasó a los hijos de Aarón. A lo mejor tenían buenas intenciones. Conclusiones, hicieron el fuego, fíjate, el fuego de la manera incorrecta, no según los pasos y según las cosas que se necesitaban para ese fuego en específico, y murieron. Belial, corrompiste ese fuego, corrompiste ese proceso en ese momento. Fíjense lo complicado. Por la corrupción de un proceso se fueron. ¿Entiendes? Entonces, Dios nos está enseñando cosas aquí grandes. Y es que donde Dios dice, esto es así, lo que mejor puede hacer el que ama a Dios es tratar de hacerlo así. No le busques la vuelta, no quieras cambiarlo, no lo quieras ajustar a tu manera, sino sométete a lo que dice Dios, a su palabra, a sus instrucciones. Porque como mismo los hijos de Aarón murieron, entonces vas a morir, y esa es una de las actitudes del Belial, corromper los procesos de Dios. Ahora Aarón se mantuvo. ¿Ustedes se imaginan cómo se debe haber puesto Aarón en ese momento? Dos de sus hijos, que inclusive no eran hijos, que estaban al despelote, como el hijo pródigo que andaba suelto y sin vacunar, como decimos en Cuba, de fiesta y pachanga. No, hijos que estaban ahí, eran sacerdotes con él, sirviendo en el templo, en el tabernáculo, mejor dicho. Y verlos así de momento, ¿tú te imaginas? Me imagino que Aarón estuviera orgulloso. Wow, Dios escogió que mis hijos sirvieran acá conmigo. Y que de momento dos se vayan, completo delante de él. Está duro. Se dice fácil, y son dos, no es uno. Hay personas que pierden uno y se vuelven locos toda la vida. Imagínate dos al mismo tiempo. Dos varones. Está fuerte. Entonces, y sin embargo dice que callado todo el mundo, que Aarón terminó la obra que tenía que terminar. Si Aarón fuera de hoy, el cristalito que tenemos hoy en día, aquello se acaba, la gritadera empieza, todo el mundo para afuera a correr, ¡ay, mataron a fulanito y a menganito! Y aquello lo que se forma ahí es una gritadera terrible, y todo el mundo para la casa a llorar y tirado para el piso. Y sin embargo dice que Aarón terminó la obra que le tocó en ese momento. Entonces tenemos hoy en día que los creyentes aprender de Aarón también. Tener los pantaloncitos para que en algunos momentos que suceden cosas que suceden, mantenernos firmes. Y controlar el nefesh. Para que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos toca.
viene cualquier situación de la vida, viene cualquier descomposición y ya nos desmoronamos como el pan. No, hay que mantenerse firme. Andamos dependiendo de otro. Andamos dependiendo del emocionalismo o de algo que se nos meta adentro y nos haga funcionar. Por lo menos en la vida cotidiana tenemos que comportarnos dignamente como un ejemplo de Cristo. ¿Okay? Tener esa representación de que estamos imitando a Cristo. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí cita Pablo, está citando a Levíticos, en donde Dios está dando las consecuencias de aquellas personas que obedecieran a Dios, después de todas las cosas que se dan en Levítico, todas las leyes, todo el comportamiento que debían comportarse. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, esto es lo que va a sucederle a los que cumplan con las leyes, con los preceptos, con los mandamientos. Y Pablo está citando a Levítico en esta situación, en donde allá Moisés está hablando del cumplimiento de las consecuencias buenas para el hombre de andar según los caminos de Dios, según los mandamientos, las leyes, etc. Y fíjate todo lo que hemos hablado de justicia, de la luz, y Pablo te está zumbando, o te está tirando para allá, para Levítico, citándolo acá, recordándote, y seré su Dios, y andaré entre ellos. Claro, ¿por qué andarás entre ellos? Porque nosotros somos la representación ahora del tabernáculo, nuestro espíritu, y del templo. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿tú crees que una persona en oscuridad, en tinieblas, en injusticia, que inventa su propia fe, puede ser pueblo de Dios, aunque pertenezca al pueblo? No, se muere. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Ahí donde ven que dice, y no toquéis lo inmundo, está haciendo una referencia a realmente, o sea, realmente lo que está haciendo referencia es, trayendo la misma idea que estamos viendo, es a no acercarte, a no involucrarte, a no exponerte a las cosas que Dios ha delimitado como impuras, como tame, como cosas que no tienen nada que ver con él, o como cosas que no se deben hacer. ¿Entiendes? Como por ejemplo, el hombre no se va a echar con hombre. Ahí él está definiendo algo. Está definiendo que tú no puedes ser homosexual. Si tú lo haces, estás cayendo en tame. O en tamé. Tame, creo que. Estás cayendo en impureza. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo contrario de lo que dijo Dios que hay que hacer. Por lo tanto, eso es una actitud de corrupción. Porque está saliendo de la definición de Dios, de lo que Dios ha establecido. Todo lo que sale de lo establecido por Dios es corrupto. Como mismo el hombre, cuando después del pecado y que nosotros lo arrastramos, lo heredamos, estamos en corrupción. Y por eso es que debemos entonces hacer un proceso, después que exista la conexión, de regreso a Dios. Para irnos limpiando, purificando, quitando esa corrupción de nosotros. Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y fíjate, aquí Pablo también va a citar en Isaías 52, donde se está profetizando sobre Cristo, donde se está profetizando que Cristo va a venir y vamos a ver la salvación de Dios. Y vamos a verlo a Él mismo, a Dios mismo, a través de esa salvación, a través de Yeshua. O sea, fíjense, ese texto, esto que estamos viendo hoy es precioso porque como Pablo, es increíble, va a mezclar tantas cosas en un pedacito.
con tanta, yo diría, con tantas implicaciones, que muchas veces lo leemos y le pasamos por arriba sin estudiarlo bien. Que es increíble. O sea, Pablo, como ya sabemos, él estaba fuera del pelotón. Y va a terminar diciendo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ven? Puesto que tenemos tales promesas, todo eso que él ha leído ahí, pero más que eso, ¿cuál es la promesa? La promesa de vida, la promesa de salvación, la promesa que va a estar entre nosotros. Pero no puede estar entre nosotros cuando hay corrupción o cuando hay personas que quieren pensar como quieran, sin someterse a la verdad de Cristo, a la verdadera fe. Teníamos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Ves? O sea, limpiémonos de todo lo que en este mundo nos separan de las cosas de Dios, nos corrompen, nos atraen, nos hacen idolatrar situaciones o inclusive hacer ídolos de no tan solo estatuas quizás o un Dios específico de otras culturas, sino de situaciones, de actitudes de la vida que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden desconectar de Dios, porque pensamos entonces que esas situaciones son las que nos pueden salvar. No, aquí lo único que salva es Cristo. No es que tú te creas que tú estás bien, que tú sabes, que tú tienes todo bajo control. No, nada de eso te va a salvar. El que te salva es Cristo. Inclusive no porque tú cumplas con los mandamientos ni con la ley. No se cumplen los mandamientos y la ley porque es para salvación. No se sabe cuántas veces se le tiene que decir eso a un cristiano moderno. No se hace la ley para salvación, se hace por obediencia a Dios. Se hace porque no queremos ser Belial. Queremos ser a la imagen y semejanza de Cristo. Queremos ser luz, queremos vivir en justicia. ¿Fallamos? Sí, sí se falla. Pero nuestra meta está ahí. Porque si no haces eso, ¿qué otra cosa vas a hacer? Vas a vivir como viven los demás. Entonces, precisamente, ¿cuál va a ser la diferencia entre un hijo de Cristo y un hijo de Belial? ¿Cómo te vas a diferenciar de él? Te diferencias porque tú haces lo que dijo Cristo y dijo su palabra. El hijo de Belial no, el hijo de Belial inventa lo que él quiera y hace lo que él quiera a la hora que él quiera, a su manera. Y se inventa su fe y tiene a Cristo en su corazón según él. Él no sabe lo que quiere decir eso, pero él dice que tiene a Cristo en su corazón. Él dice que la fe, que él tiene mucha fe, más fe que nadie, y él es un fe andante, pero él no sabe lo que es fe. Y en lo espiritual también. O sea, debemos entender que en nuestra parte espiritual venimos acarreando corrupción, que es ese pecado. Y ahí también tenemos que crear esa transformación respecto a la ecuación de Dios, como hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces aquí Dios va a terminar con broche. Dios no, Pablo, Dios a través de Pablo va a terminar con broche ahora diciendo esta sección, ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Es lo que hemos venido diciendo. Nosotros hacemos la ley porque eso nos ayuda en nuestro proceso de santidad, en nuestro proceso de acercamiento hacia Dios. Ah, entonces tú estás diciendo que la ley te acerca a Dios y los que no la hacen no están cerca de Dios, por lo tanto están mal. Bueno, tú lo crees, tú lo tomas como tú quieras, como tú entiendas que tú lo tienes que tomar. Eso es tu problema. Yo hago lo que dice la Biblia. Es que la santidad nos acerca a Dios. Y esa santidad tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver con su ley, tiene que ver con el imitar a Cristo. Y Cristo puso en práctica todas sus leyes y todos sus mandamientos dadas por él en el Sinaí. Por lo tanto, sí, la ley, los mandamientos y sus preceptos nos ayudan en ese proceso de santidad. Y nos va a diferenciar de los hijos de Belial. Entonces, vamos a terminar ahí. Nuestro deseo no es que nadie se sienta atacado, sino más bien es ese ánimo, esa exhortación de que nosotros debemos entender
que en todas las congregaciones, en todos los grupos, van a haber hijos de Cristo y van a haber hijos de Belial. Y una cosa muy importante es que nosotros, a quien debemos imitar siempre, es a Cristo. Porque muchas veces sucede que nos dejamos llevar por nuestro nefesh, nos dejamos llevar por nuestra carne, y por defensa o para no quedarnos dados, como decimos en Cuba y también quizás en Hispanoamérica se diga, pues entonces a veces queremos responder para que el otro sienta lo que yo siento y entonces empezamos en ese jueguito. Pero es que eso no lo dice la Biblia. No hay por qué estar en ese jueguito. Y si estamos en esa actitud, corremos el riesgo de caer en el equipito de Belial. Nosotros no deberíamos poner en riesgo nuestra salvación, ni deberíamos poner en riesgo nuestra relación con Dios. No vale la pena por tú simplemente quererte vengar o querer tener una actitud defensiva, no vale la pena arriesgar la eternidad con Dios. Con ese que nos da vida, con ese que nos está llevando de aquí, de este espacio terrenal, a su morada. Nosotros debemos alzar la cabeza, mirar hacia arriba, abandonar estas cosas de aquí que son temporales y que lo único que hacen es traernos problemas. De esa forma, e incluso esos problemas de aquí que no nos podemos quitar de arriba hasta el día que no vayamos a la presencia de Dios, con Dios lo vamos a poder enfrentar mejor, lo vamos a poder superar mejor. De lo contrario, vamos a estar peor. Entonces, bueno, sigamos a Dios, busquemos de su palabra, busquemos de su justicia, de su luz, seamos imitadores de Cristo. No nos debemos meter ídolos y entendamos que somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios, del Dios vivo, y que nuestra morada está en los cielos. Y ese cielo es a donde queremos llegar, ¿ok? Mediante Cristo, por supuesto. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejamos. Gracias, espero que sea de bendición. Saludos.